Shalom hermanos, sean todos bienvenidos a este estudio de la Pesach, séptima y última parte. Que las bendiciones del Padre los cubran a todos y que podamos comprender y poner en práctica esta festividad y en esta parte podamos culminar el entendimiento de esta celebración, para qué sirve y por qué nos la mandó el Padre Eterno. Sean todos bienvenidos y empezamos. Para empezar el estudio vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 26, desde el verso 11 hasta el 20. Dice, porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, pues al derramar este mishha, esta unción, sobre mi basar, o sea, sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para mi keburá, o sepultura. De cierto les digo, que donde quiera que se proclame esta besora en todo el Olam Haset, también se contará lo que esta mujer ha hecho para mí, para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Yahuda de Keriot, fue a los Kohanim, Hagaldolim, y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se lo entregaré. Ellos pactaron la entrega con Sheloshim Shilekei, o sea, 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Ahora, antes del Moed del Hadmaxo, se acercaron los Talmidim a Yeshua diciendo, ¿dónde quieres que te celebremos, que te preparemos para comer el Seder de Pesach? O sea, la cena de Pesach. Habló Yeshua diciendo, vayan a la ciudad, a cierto hombre que se ofrecerá voluntariamente para esta tarea, y decidle, el Mariyá dice, mi tiempo está cerca, y en tu valle guardará pesa con sus talmidim. Y los talmidim hicieron como Yeshua mandó, y prepararon la pesa. Cuando llegó el Ereb, o el atardecer, Bimesiba, dice, se inclinó en la mesa con los 12. Vemos aquí que nos está dando de una forma disimulada, una forma solapada, el tiempo en que se debe celebrar la ceder o la cena de pesa. ¿Sí? Es el día 14 a la puesta del sol, o sea, cuando comienza el día 14. ¿Sí? Entonces, para que no quede duda, el tiempo y la hora, el día y la hora en la que se debe de celebrar la solemnidad del Pesaj. Mientras esto acontecía en los tiempos de Yeshua, queda la incógnita. ¿Yeshua celebró o no celebró el Pesaj? Como ya habíamos hablado anteriormente, en el texto anterior, en Mateo 26, ya nos está diciendo cuál fue el tiempo, la hora, el día en el que él celebró la pesa, que es conforme al mandamiento que nos da en Éxodo 12. Y a propósito, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versos 6 al verso 6. Dice, lo observaron Mishomrech hasta el día, conservarán el cordero, se refiere al cordero que había que escoger el día 10, hasta el día 14 del mismo mes o la misma luna. Entonces el, lo ofrecerán entre las 2 tardes. Como ya habíamos hablado en las partes anteriores de este estudio, al referirse entre las 2 tardes, la frase hebrea es Vein ha-arbaim. Y como ya habíamos hablado, la palabra arba, que es el singular, la palabra arbain es en plural. La palabra arba significa tarde, atardecer o noche. Cuando el sol se ha puesto pero todavía hay luz, esa parte del día se refiere a, eh, a ese cambio que hay entre el final de un día y el comienzo del otro. Ya que como conocemos, en Génesis 1 nos habla que fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo, la tarde y la mañana del día tercero, etcétera, etcétera. Para cada uno de los días nos indica la escritura que el día termina a la puesta del sol y comienza el siguiente día a la puesta del sol. Por lo cual, la palabra arba, que como les decía es el singular, la palabra arbain es un plural, por eso se refiere a las 2 tardes, entre los 2 atardeceres, el atardecer de final del un día y el atardecer del inicio del otro día. En, ese, en esa transición en que el sol ya se ha puesto pero todavía hay luz, en ese momento se sacrificaba el cordero pascual en la casa,
porque esta no es una santa convocación que se la celebra en el santuario, ya que todas las celebraciones que se hacen en el santuario, todas las santas convocaciones son durante el día. La fiesta del Pesaj se celebra durante la noche y el sacrificio había que realizarlo dentro de la casa, con la familia, en el hogar y con la sangre rociarla, pintar las postes de la puerta y el dintel también, con la sangre de este cordero, lo cual servía para que el ángel destructor pasara de largo y no atacara, no hiciera ningún estrago sobre las casas de los hijos de Israel, ni siquiera sobre los primogénitos, ya que era para, toda esta señal era para poner a salvo a los primogénitos de Israel. Como ya hemos leído en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 6, entre las dos tardes, la frase en hebreo se pronuncia Bein Ha'arbaim, y como ya hemos visto, la palabra Arba es un singular y la palabra Arbaim es un plural. Sí. También podemos concluir sin lugar a dudas, primero, que el tiempo del que nos habla para el sacrificio del Cordero Pascual es de 24 horas, desde la puesta del sol cuando empieza el día 14 hasta la puesta del sol en el que termina el día 14. Pero la noche de la vigilia es en el día 14 cuando empieza este día, porque si no estaríamos guardando una vigilia eh, en el día en el primer día de panes sin levadura, ya que no se puede hacer esto porque el primer día de panes sin levadura es una santa convocación que se realiza en el santuario y hay que realizar los sacrificios que exigen este día, lo cual sería imposible después de una noche de amanecida. ¿Sí? Segundo, dice, confirmamos que Yeshua celebró la Pesaj y murió dentro del tiempo señalado, siendo elevado en el madero como estaba escrito. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 14, abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, verso 14, y dice, así como Moshe levantó la serpiente en el Midbar, así es necesario que el Ben Hadán sea levantado, para que todo aquel que cree en él, en Yeshua, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, así como la serpiente de bronce que fue levantada por Moshe en el desierto cuando hubo la plaga de las serpientes ardientes, para que todo aquel que vea la serpiente sea salvo y no muera. En cambio, con Yeshua HaMashiach es para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso la comparación, y la serpiente de bronce era un referente del Mesías, al cual había que verlo para un futuro, ya que la serpiente de bronce era una simple sombra y el Mesías era la realidad. Aquí pues tenemos una ilustración más o menos de cómo fue la serpiente de bronce que fue levantada por Moshe en el desierto y era la sombra del Mesías. En esta ilustración, que es una sola, podemos ver cuál es el paso del pacto antiguo, asimismo una comparación del pacto antiguo con el pacto nuevo, con el pacto renovado, con el pacto perfeccionado, ya que sabemos que Yeshua no vino a eliminar la ley, no vino a eliminar la Torah, sino que vino a perfeccionarla, a completarla. ¿Sí? Entonces, eso debemos tener en cuenta, debemos comprenderlo muy bien para que el momento en que tengamos que explicarlo a nuestros hijos o a alguna persona que tenga curiosidad por el motivo por el cual celebramos la Pesaj, pero ya no con los sacrificios de animales, sino por medio de la sangre del Yeshua HaMashiach, y no tengamos ningún inconveniente al poderlo explicar. Y así de pronto, nuestros hijos sabemos que van a seguir celebrando esta solemnidad y todas las solemnidades por todas sus generaciones, ya que si lo hemos enseñado bien y lo hemos practicado bien, ellos continuarán con el cumplimiento de esta ley. Volvemos nuevamente al libro de Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 10, que dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim diciendo, esta luna o este mes, recordemos que
En el hebreo que nos habla en la escritura, la palabra mes o la palabra luna es la misma. La palabra es Jodesh. Entonces, en este Jodesh será para ustedes el primero de los Jodesh, el primer Jodesh del año para ustedes. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10º día de este Jodesh, o de esta luna, o de este mes, cada hombre tomará un cordero para su casa, para su familia. Y si la familia es muy pequeña para el cordero, compártanlo con el vecino de su casa. Según el número de personas, cuenten sobre el cordero. El cordero tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo puedes escoger entre los corderos de los carneros. Lo conservarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces lo ofrenderán entre las 2 tardes. Ellos tomarán de la sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa donde lo coman. Ellos comerán la carne asada al fuego esa noche, la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores de las patas, sus órganos internos. No debes dejar nada de lo que sobre de él hasta la mañana. Lo que sobre para la mañana debes quemarlo al fuego. ¿Sí? Entonces aquí volvemos a repasar cuáles son las indicaciones, cuáles son las instrucciones para celebrar la noche del Pésach. Y como aquí nos está diciendo, es el día 14 que se celebra desde que empieza el día 14 hasta que termina. Porque sabemos que el día 15 es el día de Santa Convocación, el primer día de panes sin levadura. Que durante 7 días debemos comer pan sin levadura para que la palabra de Yahweh esté en nuestras bocas. ¿Sí? Entonces no hay duda de que el día 14 se celebra la Pesach. La cena de la Pesach es una noche de vigilia y es desde el momento en que empieza el día 14 hasta que termina. Aquí en estas ilustraciones tenemos una comparación de lo que fue el antiguo pacto, que el cordero se comía con las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino. En cambio, en el pacto nuevo, en el pacto perfeccionado, ya no hay cordero. ¿Por qué? Porque el cordero que se mataba o que se comía en la noche del Pesach, en la ceder de Pesach, la cena de Pesach, representaba al Mashiach, representaba a Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo, y en el pacto renovado, en el pacto perfeccionado, completado, ya no hace falta matar o comer el cordero, porque Yeshua HaMashiach es el cordero de Elohim que está quitando el pecado del mundo. Entonces el cordero pascual, el corderito que se comía antes, representaba a Yeshua HaMashiach. Como Yeshua HaMashiach ya murió, dio su sangre por nuestras transgresiones y con su sangre somos limpiados, entonces él mismo hizo el cambio y demostró cómo debía hacerse el cambio y cómo deberíamos celebrar el Seder de Pesach con el matzo, con el pan sin levadura y con el vino. El uno es la representación de su cuerpo y el otro es la representación de su sangre en el nuevo pacto. Eso lo debemos entender muy bien, porque también está escrito que el que come o bebe indignamente, juicio come y juicio bebe. Avancemos ahora hasta el libro de Marcos, capítulo 14, versos desde el 12 al 17. Dice, y antes del primer día de Hadmatzó, cuando se preparaban para el Corbán de Pesach, sus talmidín le dijeron, ¿a dónde deseas que vayamos y preparemos para que comas el Pesach? Él envió fuera a 2 de sus talmidín y les dijo, entren en la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo, donde sea que él entre digan al dueño de la bayit o de la casa, el rabino dijo, ¿dónde está el cuarto de las visitas donde comeré el corbán de Pesach con mis talmidín? Les mostrará una habitación grande en la planta alta, amoblada y preparada. Ahí la tendrán lista para nosotros. Sus talmidín salieron y entraron en la ciudad y encontraron tal como él les había dicho y prepararon el ceder de Pesach o el corbán de Pesach. Al anochecer vino él con los 12
Entonces vemos que dice al anochecer y era el día 14. Era antes del, de la fiesta de los Matzot. Entonces no tenemos ninguna duda de que la Pesach se celebra el día 14 al empezar el día 14. Y si recordamos cuando el relato que sigue más adelante, cuando él fue levantado en el madero y cuando ella murió, dice que los judíos estaban apurados por bajar el cuerpo y ponerlo en la sepultura antes de la puesta del sol porque comenzaba el día santo de los judíos. Pero nosotros como sabemos, como conocemos las escrituras, como conocemos las fiestas, sabemos que ellos estaban apurados antes de que comience el primer día de panes sin levadura, el primer día de Lejen Matzó, porque ese día es santa convocación. Entonces querían estar limpios, puros, antes de que comience la santa convocación del primer día de panes sin levadura. Continuamos con la lectura en el libro de Marcos, capítulo 15, versos del 25 al 34. Dice, era la hora tercera del día, y lo colocaron para la y lo colocaron para elevarlo en el madero. La inscripción de su acusación estaba escrita arriba: Yeshua ha-Notzrei Boemelech ha-Yahudim, que dice, que significa, aquí se encuentra Yeshua HaMashiach, el rey de los judíos, con el que empalaron a dos ladrones, uno a su lado derecho y otro a su mano izquierda. La Ketub fue cumplida que decía, él fue contado con los transgresores. Los que pasaban le blasfemaban meneando sus cabezas y diciendo, tú que destruyes el Bet Hamikdash y lo construyes en 3 días, sálvate a ti mismo y bájate del madero de ejecución. Asimismo también los principales Kohanim se burlaban diciendo entre ellos, con los Sofrim salvó a otros, asimismo no se puede salvar. Que el Mashiach, el Melech de Israel, descienda ahora del madero de ejecución. Haz que nosotros veamos y creamos. Y los que estaban con él le injuriaban. Cuando dieron las horas del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. A la 9 hora del día, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eli Yahweh, lema sabactani, que significa, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me mantienes? Algunos de los que estaban allí cuando oyeron dijeron, mira, está llamando a Eliyahu. Vemos aquí en este relato que todo lo que estuvo escrito sobre él en los profetas, en el Torah, se cumplió al pie de la letra. Aquí vemos cómo en los tiempos de Moshe se elevó la serpiente de bronce en un asta, en un madero, en un mástil, de acuerdo a la descripción, a la traducción. Y vemos también cómo Yeshua HaMashiach fue elevado en el madero de ejecución con el letrero, con la inscripción que decía, aquí está el rey de los judíos. Es para tener una ligera idea de cómo sucedieron las cosas, cómo fueron hechas las cosas desde el tiempo de la Torah con Moshe hasta el cumplimiento de la realidad con Yeshua HaMashiach. Avancemos al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 29. Dice, porque yo recibí de Yahweh Elohim, lo que también les he entregado, que el María Yeshua HaMashiach, la noche que fue traicionado, tomó lejem. Habiendo hecho la verajá, lo partió diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa del Kiddush, después de haber comido, diciendo, esta copa de Gedulá es el Brit Hadashah, en mi dan, en mi sangre, hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este lejen y beban esta copa, la muerte de Yeshua HaMashiach anuncian hasta que Yeshua HaMashiach venga. De manera que cualquiera que coma este lejen o beba esta copa, el María Yahweh, indignamente será culpado del cuerpo del Adán y del Adán del María Yahweh.
pero pruébese cada uno a sí mismo y coma así del lejen y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del María Yahweh, juicio come y bebe para sí. Aquí tenemos las nuevas indicaciones, las nuevas instrucciones que nos da Pablo para que podamos discernir, para que podamos entender y que podamos hacer un análisis cada uno de nosotros a nosotros mismos para ver si somos o no somos dignos de comer y beber el ceder de pesa. Debemos tener muy en cuenta todo esto para que no terminemos como dice, que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del María Yahweh, juicio come y bebe para sí. Pensemos seriamente en esto. Aquí tenemos una ilustración mediante la cual podamos tener una idea de cómo es el ceder de Pesaj en el nuevo pacto con el lejematzo, con el pan que simboliza el cuerpo de Yeshua HaMashiach y con el vino que representa su sangre del Brit Hadashah, por medio de la cual somos limpiados, somos liberados y somos reconciliados con Yahweh nuestro Elohim. Ha sido un gusto, hermanos, que terminamos este estudio con esta séptima parte del estudio del Pesach para que podamos tener un mejor entendimiento sobre este tema. Bendiciones para todos ustedes y ya saben que si tienen alguna interrogante, alguna inquietud, pueden contactarme a través de mi canal, pueden contactarme a los que me conocen y a través de redes sociales o si no, pueden compartir y disertar con todos los hermanos con los que compartieron este estudio. Sean todos bendecidos y que tengan un excelente día.